Bienvenidos al capítulo diario de Reavivados por su palabra. Gracias por acompañarnos en la lectura de la palabra de Dios en el penúltimo capítulo del libro de Primero de Crónicas, capítulo número 35. Quédate hasta el final, dale like al video, haz un comentario, de esta forma tú apoyas el canal para poder llegar a muchos más. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos listos ya para darle lectura en el capítulo 35, Josías. Ayer hablamos de Josías, a pesar de que su padre se rebeló en contra del Señor, él decidió caminar en los caminos de David, su padre. Entonces, y esto fue una gran bendición. Dice, Josías entonces celebra la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Hacía muchos años que no se celebraba la Pascua porque los reyes se habían rebelado en contra de Dios. La Pascua les recordaba que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y les había dado entonces la libertad y la tierra, la herencia, y Dios cumplió su palabra. Eso entonces tenían que recordar cómo esa noche Jesús, Dios y el Espíritu Santo los sacaron de Egipto con mano poderosa. Así que la Pascua es una celebración de la libertad en Jesús. Entonces Josías recuerda y entonces puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Ahí está Josías celebrando la Pascua con sus sacerdotes, con todo el personal que servía en el santuario. Dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo. La decisión del rey de servir solamente a Jehová nuestro Dios, su pueblo. Y entonces él preparó a los levitas: preparaos según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenó David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Una fiesta grande, una fiesta de reavivamiento, de agradecimiento al Señor. Entonces el versículo 5 dice: estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, según la distribución de la familia de los levitas. Santificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. La importancia de guardar la palabra del Señor, de seguir sus indicaciones. De esta forma Josías organiza al pueblo para que el pueblo pueda seguir obedeciendo, estudiando, dedicando su servicio al Señor, dado por medio de Moisés los mandamientos del Señor. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos, cabritos de los rebaños en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para que todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey, de lo que el rey tenía, entonces ofrendó todos estos animales para el servicio de la Pascua. Era un momento de adoración, momento especial. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo, y a los sacerdotes y levitas, Hilcías, Zacarías, Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Estaban celebrando para sacrificios, y otros pues lo utilizaban para comer, para poder alimentarse, pero todo era con el propósito de honrar, de agradecer el nombre y alabar el nombre poderoso de nuestro Dios. Dieron con liberalidad. Asimismo, Conanías, Semaías, Natanael, sus hermanos, Asabías, Jehiel, Josafat, jefe de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. También dieron
todas estas ofrendas, todos estos animales para ovejas, para el sacrificio, para honrar el nombre del Señor, para seguir recibiendo esas bendiciones del Señor. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en su turno, conforme al mandamiento del rey. Sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas degollaban las víctimas. Todo era en conjunto, en coordinación, todo como Jehová lo había mandado. Cada oveja, pues, símbolo de Jesucristo, nuestro Redentor, quien dio su vida por nosotros. Él es el Cordero Pascual, Jesucristo, nuestra Pascua, quien nos rescató, nos liberó. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. Asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas los que habían sido sacrificados lo cocieron en ollas, en calderos, sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Hubieron ovejas que se sacrificaron, pero también parte de lo que el rey dio y los otros dieron para alimentar al pueblo, para comer en el día de la Pascua, porque también se comía un cordero asado junto con toda la familia, rodeado de todos los seres queridos, recordando entonces anoche cómo Dios los liberó. Tiene que ver con Jesucristo, nuestro Redentor, quien nos ha dado libertad. Y entonces después prepararon para ellos, asimismo para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados toda la noche en los sacrificios, los holocaustos, todo. Ellos estuvieron trabajando duro, y asimismo los cantores. Todos estaban organizados, dice aquí, en su puesto conforme al mandamiento de David, de Asaf, como se les había enseñado a los cantores, preparando la música que alaba y glorifica el nombre del Señor, y los levitas y los sacerdotes haciendo el sacrificio. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel estaban allí, y note lo que dice el texto: celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levaduras durante 7 días. 7 días de adoración, 7 días de convivencia, 7 días de confraternidad, de disfrutar el compañerismo, 7 días de adoración, 7 días de alabar, escuchar música, cantar el nombre del Señor. Note lo que dice el versículo 18, es bien interesante. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como lo celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los cuales se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Nunca se había hecho una Pascua tan hermosa, tan unida, con un propósito completamente de adorar a Dios y con liberalidad de cada uno que estaban ahí. Una fiesta grande por 7 días. Fue celebrada esta Pascua como nunca antes, y lo celebró Josías, el rey, el que su padre nunca se arrepintió, que murió en su rebeldía, pero Josías tomó el camino de servir al Señor, de hacerlo recto delante del Señor. Así que tú y yo podemos mejorar nuestros caminos, ¿verdad? No es pretexto ni excusa para decir: es que mi familia es perversa, mi familia tiene esta adicción y yo también. No, podemos sacar esa bendición, celebrar esa bendición y caminar en el camino del Señor. Después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Tristemente, como todo ser humano, siempre hay desobediencia, hay error. Josías está bien sirviendo al Señor, Dios lo está protegiendo, Dios está con él. ¿Qué le pasó a Josías? Pues como te pasa a ti, como te pasa a mí en un momento, desconfiamos del Señor, desconfiamos de la protección, desconfiamos de la guía del Señor. Faraón no iba a pelear contra Josías, él iba con otra misión. Nada que ver con Josías. Él nunca pensó, Faraón, en ir y derrotar a Josías. Dios estaba protegiendo a Josías. Pero a veces
la terquedad del ser humano. Dice que Josías salió contra él a desafiarlo. No era pleito de él, no era guerra de él, pero la terquedad, la necedad del ser humano de descuidar su relación con Dios, ahí está. Y Necao le envió mensajeros diciendo, el faraón le dijo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Por favor, yo no vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Necao fue directo y dice, yo no vengo a pelear contigo. Además, Dios me está mandando a otra misión. Dios va conmigo, Dios me está hablando. Así que detente, si tú amas a Dios, obedeces a Dios, detente. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. La advertencia de Dios. Dios puede usar a otros, claro que Él puede usar a aquel quien quiera. No es exclusivo de alguien, decir solamente yo. No, Dios puede usar a quien Él plazca. Incluso a un asno que estuvo ahí con Balaam. Incluso Jesús dijo, si ustedes se callan, las piedras gritan. En esta ocasión Necao tenía una misión. Y Dios le dijo, yo voy para allá. Josías, deja de oponerte. La advertencia es directa. Pero mire, la terquedad desconfió del Señor en sus últimos momentos de vida. Mas Josías no se retiró. La terquedad y necedad del ser humano, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que era boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megiddo. La terquedad, y se disfraza, busca la forma. Dios le está diciendo, detente, este no es pleito tuyo, esta guerra no es tuya. Pero a veces el ser humano es necio, terco, y este es el problema nuestro, la terquedad, la necedad del ser humano. Y entonces dice, vino entonces Josías a hacerle guerra. Y versículo 23 se le había advertido. Cuando Dios advierte, escucha. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy herido gravemente. Lo hirieron. No era guerra de él. Escucha la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. No seamos necios. Si Dios nos habla, obedezcamos. Entonces dice que sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía. Lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de su padre. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Tristemente murió. Podía haber servido más a Dios, pero en un momento de descuido es el problema nuestro, de dependencia nuestra. Y ya no dependemos del Señor, confiamos en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestros propios caminos, y ahí está el resultado. Y Jeremías echó en memoria de Josías, el profeta Jeremías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Era un buen hombre, la gente lo lloró, la gente dijo, no es posible. Y lo trataron, dice, endechar en Israel, los cuales están escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías, sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová. Sus hechos, primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. ¿Qué aprendemos? Si estemos sirviendo al Señor, sirvámoslos completamente, siempre escuchando su voz. No nos descuidemos, porque si nos descuidamos y confiamos en nuestra propia prudencia, entonces viene el peligro y entonces somos derrotados. Aprendamos a oír la voz de Dios a través de su palabra, a través de la oración. Dios nos habla, Dios nos indica. Y a veces nosotros queremos seguir nuestras propias decisiones.
palabra del Señor. Padre, gracias por este mensaje tan hermoso. Ayúdanos a mantenernos firmes y que no dependamos de nosotros, no nos descuidemos porque nos puede llevar al fracaso. Danos tu bendición en Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos en el último capítulo ya del libro de Segundo de Crónicas. Bendiciones.